llegando a la Universidad Tlaxcala, nuestro primer día de evento. ¿Cómo te imaginas esta semana? Yo creo que es sembrar comunidades, sembrar en personas que no están expuestas al mundo de blockchain, que no están expuestas a Web3, que no tienen todavía la idea de las oportunidades que hay acá, y tratar de conectar todas esas oportunidades en una comunidad vibrante que hay en México y en toda América Latina. Pues hoy estamos en Tlaxcala, vamos a estar en 2 días en Puebla, que son 2 ciudades muy importantes de México, en donde las comunidades universitarias nos han abierto la puerta para poder contarles el mensaje que tenemos sobre Cardano. Un poquito ansioso de poderle contar al mundo acerca de Cardano, en castellano por fin. Contento de poder conocer el cariño de la gente que nos ha recibido, de la comunidad de México, los organizadores, el resto de la comunidad latinoamericana, a la fundación, el equipo de Ayo, un saludo. Estoy impresionada realmente con la asistencia y con el interés que estoy viendo en los estudiantes. Pues hace poco salí de la universidad también y no había en esta clase de eventos, entonces me hace muy feliz que aquí en México haya ese interés de gente tan joven. Ahora bien, ¿qué es Cardano? Como les dije, voy a tener que hablar de muchas cosas. Y hoy van a tener los ponentes más maravillosos que aquí veo, que van a hablar de distintos tópicos. Por lo tanto, y a mí como me toca hacer primero, mi responsabilidad principal va a ser despertar curiosidad. Yo les diría que si les interesa esta tecnología, hagan el salto, vean las oportunidades que hay y eventualmente la blockchain y esta industria tiene algo para todos, porque no se necesita solo desarrolladores, se necesita abogados, se necesita gente que sepa de marketing, se necesita gente que quiera hacer negocios. Entonces la blockchain tiene algo para todos. Y para la gente joven que por ahí dice, che, ¿qué está hablando este chabón? En definitiva, la blockchain a mí me dio una oportunidad que me cambió la vida. Y creo que si uno se la juega y le dedica tiempo y esfuerzo, también le puede cambiar la vida de uno. Pero la verdad es que a mí lo que me inspira es poder que las demás personas también vean estas oportunidades y que se den cuenta, no solamente con palabras, sino a través del ejemplo, que cualquier cosa que se imaginen la pueden lograr. Así es que, chicos, de verdad, esto no son palabras vacías, esto no es un discurso que me dio la inteligencia artificial, es algo que viene desde el corazón, así que ojalá que lo aprovechen y de nuevo muchas gracias.